Muchas gracias. Para el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Técnica del Norte, como ya lo ha dicho el señor rector, es un verdadero privilegio contar en esta mañana con la palabra versada de el maestro Pedro Martínez. Él ha aceptado muy gustoso la invitación de la universidad para ilustrarnos e ilustrar a la ciudadanía respecto a las experiencias y retos de la comunicación social. A nombre del instituto le doy la bienvenida y queda con ustedes el maestro Martínez. Bueno, muchas gracias, buenos días. Qué inmenso placer para mí estar con ustedes y saber que esta sala tiene el nombre de José Martí, según me informaron. Y José Martí, en dos palabras, nos dijo lo que hoy estamos cumpliendo. Honrar, honra, dijo Martí, el más universal de los cubanos. Y aquí en Ibarra, en esta Universidad Técnica del Norte, con todos ustedes estamos honrando la memoria, la obra, la vida de un joven periodista ecuatoriano con una larga trayectoria como periodista y brillante trayectoria como periodista, que dejó su sangre en Cuba, víctima de la tiranía de Fulgencio Batista, que se llevó a 20.000 cubanos en los 7 años de la última fase de esa dictadura pro-norteamericana en Cuba. Yo agradezco al rector, a todos ustedes, esta invitación, y sobre todo me gusta la forma en que surgió, a partir precisamente del periodismo, de una comparecencia en Radio La Luna, donde yo compartía micrófonos con Edmundo Bastidas, el único hermano de Carlos, y también con el poeta José Regato, secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fueron muchas las llamadas que llegaron y fue para mí un placer inmenso, realmente, algunas de ellas. Una de un padre que quería enviar una carta a Fidel Castro. Y le dije, bueno, yo se la llevo. Y efectivamente el hombre apareció el día 5 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y dijo, aquí está la carta para Fidel. Y la otra del profesor Salazar, que me desafió a venir aquí, a este centro de altos estudios, que realmente yo visito por primera vez y que constituye un verdadero placer y un honor hacerlo. En una fecha como esta, en que estamos muy cerca ya del 13 de mayo, 50 aniversario del asesinato de Bastidas. Yo he venido esta vez al Ecuador a sumarme y continuar realmente el homenaje que realmente yo mismo he venido haciendo hace muchos años. En el 45 aniversario del asesinato en Quito, y a solicitud mía, un ahijado ecuatoriano, Camilo Tovar, estrenó una canción en homenaje a Carlos Bastidas. Y esa canción la hemos difundido muchísimo por Radio Habana, Cuba, y yo acabo de entregar aquí una copia del programa de radio que transmitimos el pasado día 6 y en el cual está la música de Camilo Tovar. El día 5, el grupo de creación Son País también estrenó otra canción dedicada a Carlos Bastidas. Y a lo largo de todos estos tiempos hemos venido insistiendo en este nombre y en esta obra. Y ayer tuve el placer de estar en la ciudad de La Tacunga, donde la Universidad Técnica de Cotopaxi ha realizado la edición del libro Andanzas de Atahualpa Recio,
del colega Juan Marrero, y fue un placer también para mí traer un ejemplar para esta universidad, así como 6 minutos de fotografías, imágenes del libro de ese colega cubano que se presentó aquí en Cotopaxi, pero que tendrá una otra edición cubana el próximo lunes, y estaremos también el lunes en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, por donde tantos comunicadores ecuatorianos han pasado en los últimos años presentando ese libro, y también las décimas dedicadas a Bastidas en ese afiche con décimas, y también escuchando algunas de las canciones y también rindiendo los honores que merece Carlos Bastidas. Como bien se dijo, Carlos Bastidas ostenta la más alta distinción que otorga la Unión de Periodistas de Cuba. Pero Carlos Bastidas tiene además un diploma como fundador de Radio Rebelde, porque él fue realmente uno de los primeros en hablar por Radio Rebelde, y en este programa que yo les traigo, ustedes van a oír el relato, el testimonio del cubano de 18 años de edad, un radio aficionado que estaba trabajando en la instalación de Radio Rebelde, y es el hombre que tiene la misión de llevar a Bastidas al encuentro con Fidel. Es un regalo que después seguramente por esta emisora de radio universitaria van a poder disfrutar. No está en ninguno de los libros que se han publicado todavía, pero constituye el deber de todos nosotros, no solamente de los periodistas, pero en primer lugar de los periodistas y de los estudiantes de periodismo. Yo conozco al Ecuador desde 1960. Tuve la suerte de ser designado diplomático para participar en la inauguración o reinauguración de la embajada cubana después del triunfo de la revolución. Y entonces interrumpí mis estudios universitarios para acompañar al embajador cubano, que era el rector de mi universidad en la ciudad de Santa Clara, donde reposan los restos del Che, y él tal vez equivocadamente pensaba que yo era su mejor alumno. Por eso vine al Ecuador en el año 60, y debo decirle que agradezco mucho al Ecuador la experiencia enorme que me proporcionó en esos primeros años de la revolución para conocer más profundamente a América, para venir aquí donde ya yo conocía el relato que hacía Jorge Icaza en su libro Guasipungo, y también conocía la obra de José Martí, quien calificó a Eloy Alfaro uno de los pocos hombres de creación en América. José Martí y Eloy Alfaro, que se conocieron en Nueva York cuando Martí estaba organizando el periódico Patria, que era el órgano que iba a conducir la lucha, iba a dar ideas para la lucha por la independencia, no solamente de Cuba, sino también de Puerto Rico. Lamentablemente ha transcurrido más de un siglo y Puerto Rico sigue siendo una colonia yanqui. Eloy Alfaro, por supuesto, el único presidente de América que donó su salario por la independencia de Cuba, que le escribió a la reina regente de España pidiendo la independencia de Cuba, que trató de convocar una conferencia hemisférica en México, y que bueno, realmente es un pilar de las ideas de integración que hoy están en marcha en todo el continente. Creo que es una obligación para todos los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social sentirse muy orgullosos de que Carlos Bastidas Argüello, el último periodista asesinado en Cuba, constituya un paradigma del periodismo ecuatoriano y también de toda América Latina. Un joven que cubrió las elecciones de 1956 en Estados Unidos, aquellas que le dieron la victoria a Eisenhower
el hombre que después organizó la invasión mercenaria por Playa Girón, que además estuvo en Colombia, que estuvo en Venezuela, estaba tras la ruta de los tiranos Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Trujillo, Duvalier y también Fulgencio Batista. Un hombre que había estado en Hungría en 1956 y que todos los relatos de Bastida dan la medida de su gran condición humana, de su pensamiento político democrático, de su amor por las causas justas, de su defensa de los desposeídos, de los indios. En este libro que yo dejé aquí y que por supuesto todos los estudiantes seguramente van a poder consultar, está la trayectoria de ese joven que llegó a la Sierra Maestra y que realmente muchos no sabían de dónde había llegado y que afortunadamente estuvo allí. Y vean la fotografía, y en esa fotografía histórica se ve que quien está hablando es Carlos Bastida y quien está escuchando es Fidel Castro. Y allí hay muchos campesinos y combatientes, y los testimonios todos de las personas que hemos podido constatar dan cuenta de la calidez y del compromiso revolucionario que Carlos Bastida contrajo allí mismo en la Sierra Maestra. Un periodista argentino, Jorge Ricardo Massetti, que es el fundador de la agencia Prensa Latina, estuvo en la sierra, conoció a Bastida y es uno de los hombres que da un testimonio hablando de cómo él, no solamente como periodista, sino que él quiso combatir en la Sierra Maestra junto a los que allí combatían a la tiranía de Fulgencio Batista. Es decir, que Carlos Bastida está en la historia del Ecuador, en la historia de Cuba. Rendiremos el próximo martes, día 13, un homenaje en el cementerio Cristóbal Colón de La Habana, en el panteón de los héroes y mártires de la Revolución Cubana, donde están los restos de Carlos Bastida y también la mitad de las cenizas de una gran ecuatoriana también fallecida en Cuba, Nela Martínez. Es un honor para ustedes, es un honor para los periodistas, es un paradigma para nosotros saber que jóvenes como Carlos Bastida se comprometieron con la lucha de los pueblos, no solo de su pueblo, sino de los pueblos en general. Y yo creo que ahora que estamos en presencia también de muchos colegas, estudiantes, una recomendación muy importante es esa: hay que amar la profesión. El periodismo es vocación. No se puede ser periodista en un turno de trabajo, en un periódico, en una emisora de radio, en un canal de televisión o en una página web. Hay que ser periodista las 24 horas del día. Hay que estudiar de manera permanente porque es la única forma en que podemos tener, digamos, la dignidad y hacernos respetar de todos aquellos que irrespetan la función del periodismo. Y que por supuesto los principales son los grandes magnates, los grandes explotadores, los que hablan de la libertad de prensa y sin embargo son los primeros que la aplastan y que convierten no en libertad de prensa sino en libertad de empresa. Carlos Bastida es un ejemplo de un joven estudioso y un joven audaz, un joven además consecuente, y además están ahí las fotos que se salvaron. Tuvo la inteligencia y tal vez la intuición de llevar algunas de las fotografías rollo a la Embajada de Ecuador en La Habana, porque de lo contrario se hubieran perdido también esos testimonios. Mucho se perdió, no cabe la menor duda. Él estaba siendo seguido por los servicios de inteligencia de Batista desde que llegó, y por supuesto él mismo sabía que al hablar por Radio Rebelde con el nombre de Atahualpa Recio, ya de algún modo estaba identificándose como ecuatoriano,
y había que ver que esa dictadura, muy bien asesorada por la misión militar norteamericana, seguramente ya lo tenía controlado completamente, y por eso fabricaron la provocación que condujo a su asesinato a sangre fría. El autor del crimen, el autor directo, porque por supuesto el responsable máximo es la dictadura de Batista protegida de Washington, se fue de Cuba porque los colegas periodistas de la época, del Colegio de Periodistas, formularon la acusación y exigieron que se aplicara la justicia. Lo mismo estaban haciendo aquí algunos periodistas desde Ecuador. Y este criminal se refugió donde casi siempre se refugian los criminales, donde mismo está Luis Posada Carriles, el terrorista que ocasionó tantos muertos en Cuba, es decir, en la ciudad de Miami. Honra a viejo José Martí, y para nosotros los periodistas constituye un honor estar aquí rindiendo este homenaje a Bastidas, y también hablando de experiencias y retos de la comunicación social. No estamos en los tiempos de Bastidas, ¿verdad? Ahora podemos tener un celular y transmitir ahora mismo en vivo para cualquier parte. Imagínense si eso hubiera podido haber hecho José Martí, el más grande de los periodistas cubanos, que tanta obra extraordinaria regó por varios países de nuestra América. Pero este desarrollo de las tecnologías, el desarrollo de Internet, supone grandes riesgos también para todos los comunicadores y para los periodistas, porque el problema de la computación y de las nuevas tecnologías es en qué papel y qué lugar nosotros vamos a desempeñar. ¿Qué vamos a ser? ¿Objeto o sujeto de esta transformación extraordinaria, que es como la globalización? Es decir, la globalización no se puede impedir. La globalización es fruto del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, pero nosotros los hombres y los comunicadores y los periodistas y los profesores, todos, sí podemos hacer que la globalización no sea una globalización para la explotación, una globalización neoliberal, sino que sea una globalización para la solidaridad, que es lo que realmente Cuba ha practicado a lo largo de 50 años, compartiendo lo que tiene, no lo que le sobra, tratando de formar médicos y otros profesionales en nuestras universidades, y al mismo tiempo que nuestros médicos y nuestros profesionales puedan ir también allí donde puedan ser útiles. Por eso yo les digo que la globalización es positiva, que las nuevas tecnologías son positivas, porque en este momento depende de nosotros, de nuestro talento, del disco duro que tengamos en el cerebro y del compromiso que hagamos con la verdad, con la ética, ¿verdad? La verdad es lo fundamental. Massetti, el fundador de Prensa Latina, el argentino que también cayó en Salta en 1964, luchando por alcanzar la segunda independencia en su patria, en Argentina, decía que el periodismo debe ser objetivo, pero no imparcial. Tenemos que ser objetivos y abrazar la verdad, investigar, estudiar, pero no podemos ser imparciales, porque no podemos estar en el medio entre los opresores y los oprimidos. Nosotros no podemos defender la xenofobia, no podemos defender la discriminación racial, no podemos estar a favor de la guerra. Nosotros estamos en contra de la guerra, pero por supuesto tenemos que hacer un periodismo inteligente, objetivo, que tenga credibilidad, y hacer de nosotros, por supuesto, hombres que entreguemos, y sobre todo en países como Ecuador, como Cuba, donde tenemos también tantos precursores. Yo empecé en la diplomacia en el 60, pero oficialmente en el periodismo en el 66, fundando la revista OCLAE de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes.
ahora en noviembre pasado, tuve la alegría de participar en Quito en el 15º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Y allí compartir con los estudiantes y también, recuerdo, una de las participantes que fue Aleidita, la doctora, hija del guerrillero Boico, quien por cierto ahora pronto, el 14 de junio, va a cumplir 80 años de estar más vivo que nunca entre nosotros. Les decía lo de la objetividad y les digo también la importancia que tiene para los jóvenes estudiantes de comunicación social prepararse de manera integral. A veces se piensa que se puede ser periodista conociendo una sola rama del saber. No, decía José Martí que para ser periodista hay que conocer desde el grano de maíz hasta el último adelanto de la ciencia. No se puede despreciar ningún conocimiento, independientemente de que tengamos dentro del periodismo una especialización. Lo mismo los medios, la prensa escrita, la radio, la televisión, las agencias de noticias. Ahora, en este momento en que cualquier emisora de radio es también un periódico, porque ahí está la página web. Por ejemplo, la página web de Radio Habana Cuba, tenemos realmente el audio y las transmitimos en 4 o 5 idiomas, aunque las transmisiones por onda corta son en 9 idiomas, uno de ellos el quechua, que bueno, los ecuatorianos dicen quichua, y en eso siempre hay su polémica entre los ecuatorianos y los bolivianos. Nosotros no intervenimos en esa polémica, estamos a favor de los pueblos que hablan el guaraní, como Paraguay, el creol en Haití, el árabe, el portugués en Brasil, y también el inglés y el francés, y el idioma de Cervantes, que es el nuestro, el español, porque todos los idiomas son importantes y forman parte de la cultura universal. Yo he tenido muchas experiencias, le digo con toda franqueza, y las primeras experiencias periodísticas las tuve cuando todavía no era periodista. Estaba de diplomático en Quito, pero yo grababa los discursos de Fidel y después una emisora en Quito, Radio Cosmopolita, que era de José Antonio Buenaño, transmitía los discursos de Fidel. Porque la diplomacia, el periodismo, el parlamento, la docencia, la cultura en general, es todo un torrente y por supuesto no se puede prescindir de los medios de comunicación. Hace un momento el rector hablaba de Fidel Castro. Fidel Castro ahora a los 81 años de edad y después de sufrir una enfermedad que lo alejó de la vida práctica diaria y de esa intensa actividad que él tenía, ha dicho: renuncio a los cargos de presidente, de comandante en jefe, pero me quedo como soldado en la batalla de ideas, ocupando una trinchera en los medios de comunicación que hoy constituyen indudablemente el primer escenario de la batalla. Si lo van a saber ustedes los ecuatorianos, que en este momento son víctimas de una guerra mediática impresionante, que viene no solamente del norte, sino que viene también de España y de Estados Unidos. Si lo va a saber Cuba, que somos víctimas de 250 horas diarias de transmisiones de radio y televisión, muy bien financiadas por los contribuyentes norteamericanos, que no tienen culpa de la política de bloqueo y hostilidad del gobierno de Bush, pero que efectivamente tiende a eso, a dividir el pueblo, a desestabilizar la revolución, a crear confusión en el mundo y por supuesto a tergiversar y ocultar la realidad. Por eso el papel de los medios, en mi opinión, los retos de los medios de comunicación son muy grandes. No podemos descansar. Yo felicito a esta universidad por tener una emisora de radio, tener también televisión
y estar enlazada con Telesur, porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enlazarnos con todos aquellos que en el mundo, en este campo de las ideas, del periodismo, en este poder mediático que puede hacer mucho bien, pero que puede también hacer mucho mal y mucho daño a los pueblos, no podemos descansar ni un minuto. Y tenemos que ser creativos y tenemos que saber cómo avanzar frente a los desafíos tremendos que nos plantea la superioridad tecnológica y de riquezas de países como Estados Unidos, que son grandes exportadores, no solamente de armas, sino también de pseudocultura, porque eso es el principal producto de exportación de Estados Unidos, es precisamente la pseudocultura. Por eso, cuando se presentó para Cuba la tremenda crisis y la situación de ver cómo desaparecía el campo socialista, cómo se desintegraba la Unión Soviética y cómo algunos de esos gobiernos que surgían se convertían en aliados del imperialismo, lo primero que dijo Fidel, y lo dijo muy claramente, en esta situación lo primero que hay que salvar es la cultura, porque ser cultos es el único modo de ser libres, como también dijo José Martí. Y por supuesto no se puede ser libre si al mismo tiempo no se es culto y se está luchando permanentemente por una sociedad en la cual, como abogaba José Martí, una vez guardado los útiles de labranza y terminada la jornada laboral, los hombres y las mujeres se diferencien solo por el brillo de su frente y el fuego de su corazón. Yo no quisiera seguir haciendo un monólogo porque no sé el tiempo de que disponemos, puedo estar mucho rato más, pero puedo seguir conversando. Bien, entonces, creo que este es un momento muy importante porque hay una gran tergiversación a nivel mundial. El caso de Cuba, todos ustedes lo conocen. Pueden abrir un periódico ahora y, por supuesto, la noticia, a veces tergiversada, habla de que, no sé, Raúl Castro es bueno y Fidel Castro no es bueno. Pueden hablar ahora de cosas que están pasando en Cuba y no hacen el análisis correcto que hay que hacer de la situación cubana. ¿Por qué? Porque además Cuba es realmente una piedra en el zapato del imperio, no solamente porque fracasaron en Playa Girón, sino porque han fracasado durante casi 50 años. El bloqueo económico de Estados Unidos no ha logrado derrocar al país y Cuba, a pesar de todas las dificultades, tiene hoy la principal riqueza, que es la de haber formado a cientos de miles de profesionales que constituyen el gran valor de la sociedad cubana. Porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo Cuba ha podido sobrevivir? ¿Es acaso por Fidel Castro? No, Fidel Castro ha sido un conductor, ha sido un visionario, lo es hoy más que nunca desde su trinchera nueva, pero sin embargo es la obra de todo un pueblo y es la inteligencia de un gobierno que supo que la educación no es un gasto, es una inversión, y que la hizo desde que en 1961 se libró aquella gesta hermosa, la batalla por la alfabetización que dio después tantos frutos hasta hoy. Cuba se quedó con 3.000 médicos al triunfo de la revolución porque el gobierno de Estados Unidos ha estado permanentemente robando cerebros a Cuba, y no solamente a Cuba, a todo el mundo. Pero en el caso de Cuba era con una intención todavía mayor, y además con leyes, porque hay una ley que se llama Ley de Ajuste Cubano, aprobada en 1966 por el Congreso de los Estados Unidos, y esa ley determina que si un cubano cualquiera decide irse a Estados Unidos, se queda.
Ahí tiene residencia, ahí tiene trabajo, y todavía más si dice que está contra Castro y ha sido víctima y objeto de tortura, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos a lo largo de todos estos años de infame política de Estados Unidos contra Cuba. Por eso yo pienso que el principal reto que tiene y la principal experiencia que tiene Cuba, lo digo con toda franqueza, es crear sus propios medios de comunicación. Es decir, no solamente se creó la Agencia Prensa Latina, Radio Habana Cuba, sino también que a lo largo y ancho de todo el país hay un amplio sistema de medios de comunicación y también de instituciones culturales y educativas que están todas en función precisamente de salvar la cultura de nuestros pueblos, la identidad de nuestros pueblos, protegernos realmente de la pseudocultura. No es de ninguna manera impedir la buena cultura. José Martí también decía, injértese en el tronco de nuestra república la cultura, lo mejor de la cultura universal, pero el tronco ha de ser el de nuestra república. Y cada uno de nosotros, por supuesto, tiene que saber que es así. Aquí en Ibarra, en cualquier otra región del Ecuador, porque tratan de que olvidemos a nuestros héroes. Y no ha habido, sinceramente lo digo, a lo largo de tantos años en los propios medios de comunicación en el Ecuador, el interés de que se conozca la gesta de Carlos Bastida. No les interesa. Y no les interesa tampoco hablar de la familia de Carlos Bastida, de los padres de Bastida. Y no les interesa saber cómo Bastida es también un héroe de la República de Cuba. Y cómo en Cuba respetamos a Bastida y lo consideramos como nuestro. Como consideramos también a Manuelita Sáenz, ¿verdad? O a Eloy Alfaro, o los propios héroes que hemos intercambiado nosotros a lo largo de los años. Los retos de la comunicación social en este momento para nosotros en Cuba son trabajar más y mejor con nuestras ideas y con nuestra cultura, utilizar las armas que ha creado la ciencia e Internet en favor de la lucha de los pueblos y, por supuesto, rechazar a ese medio como un vehículo adicional y aplastante para la transmisión de ideas nefastas y de pseudocultura, que ustedes saben que es también, por supuesto, los sitios en Internet. Cuba está bloqueada también por Internet. Se habla de que en Cuba se prohíbe Internet, cosa que es falsa, pero no dicen que el cable submarino que pudiera proporcionar a Cuba banda ancha, Estados Unidos es el dueño y lo prohíbe. Como en su momento prohibió el petróleo para que refináramos o dejó de comprar azúcar, ¿verdad? Es decir, en su plan de liquidar la revolución cubana. Pero ya Estados Unidos no es el único amo del mundo. Están surgiendo nuevos centros de poder. Yo les digo que, por ejemplo, cuando yo estuve acá, me acuerdo, se hablaba mucho de los comunistas pro-chinos de Quito. Y bueno, China entonces estaba realmente tratando de obtener todos los productos de última tecnología para copiarlos allá en China, porque los chinos sí hicieron un tremendo desarrollo y hoy constituyen, afortunadamente, más allá de que no tienen nuestra cultura, no tienen nuestra lengua, y tenemos diferencias, por supuesto, pero sin embargo China es ya un poder. Y el cable coaxial que va a dar a Cuba posibilidades de tener acceso a la banda ancha, se está haciendo, se está desde Venezuela, y habrá satélites al servicio de los pueblos subdesarrollados. Telesur es un ejemplo de lo que ya se va logrando. Y bueno, por supuesto, nosotros en Radio Habana Cuba sentimos el orgullo de haber sido un poco también pioneros, porque desde hace muchísimo tiempo nos dimos a la tarea de ser un medio alternativo en favor de Cuba y también de toda nuestra América, y por esa vía de todo el tercer mundo, y también por esa vía
de los pueblos, de los países desarrollados, que no tienen culpa en última instancia de lo que hacen sus gobiernos. No hay que equivocarse. El sentimiento no tiene que ser antiestadounidense. El sentimiento y la política editorial que afortunadamente nosotros aplicamos es distinguir muy bien qué es el imperialismo y qué es el resto de la población norteamericana, que está a veces incluso engañado. Es una batalla que se tiene que ganar ahí, en el seno del pueblo de los Estados Unidos. Igual que estoy convencido de que en la actual coyuntura Ecuador tiene que ganar la pelea en el seno del pueblo de Gaitán, porque ese pueblo de Colombia, allí donde murió el Libertador, en Santa Marta, es un solo pueblo, ¿verdad? Y entonces es una batalla, pero hay que saber no perder la paciencia, no desviarse políticamente, no confundir, no exacerbar sentimientos chauvinistas o racistas, que eso es lo que le conviene al imperialismo. El imperialismo quiere guerras en América, porque el imperialismo vive de eso, vive de las armas, y además el imperialismo sabe que un día se le va a acabar el petróleo y tiene que apoderarse del agua y de otros recursos que hay aquí abundantemente en América Latina. Por eso los medios también tienen que prepararse, los estudiantes tienen que saber de economía, tienen que saber profundamente y estudiar para no caer en banalidades, en cosas ridículas, en adjetivos, no utilizar los adjetivos que muchas veces deforman el mensaje, afectan el mensaje y sobre todo agreden el oído o la vista del receptor. Tenemos que ser inteligentes y nosotros lo decimos, los que hemos tenido que tener más paciencia porque hemos recibido y recibimos una cantidad de emisiones de radio y de televisión increíble, diciendo cosas increíbles. Allá tuvieron una propaganda, me acuerdo, mucho tiempo, con un famoso poeta, Armando Valladares, que decía que era inválido, que era... Y total, fue liberado del famoso Regis Debray, no sé si recuerda, un día escribió un libro y dijo, Armando Valladares no era ni inválido porque salió caminando a tomar el avión, ni era poeta porque le escribían lo que hacía, pero ya tampoco es cubano, porque Estados Unidos lo nombró embajador en Ginebra. Ustedes significan lo que significa de falta de respeto para los propios norteamericanos. Muchos de ellos se han pasado la vida soñando con ser embajadores y de buenas a primeras aparece un payaso que realmente es Armando Valladares y es embajador de Estados Unidos en Ginebra. Claro, tenía a Vernon Walter, el general Vernon Walter al lado, que era quien le daba las instrucciones. Yo, la verdad, disfruté algunos programas de televisión que hice en Ginebra para desenmascarar a Armando Valladares. Y así, a lo largo de mi vida como periodista, he estado siempre buscando la verdad, ¿verdad? Y buscando la verdad objetiva, que no tiene que ser solamente el trabajo político, no. Puede haber un evento deportivo, ¿qué cosa mayor para Ecuador ahora mismo, por ejemplo, que en las Olimpiadas próximas Jefferson pueda ganar una medalla de oro, ¿verdad? Y así el deporte es importante, los periodistas tienen que saber de deporte. Yo con mucho placer estuve en un campeonato mundial de béisbol en Cartagena de Indias. Claro, aproveché para irme a Santa Marta, allí en la quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830. Y estuve en otras ciudades de Colombia. Y cuando estuve en Medellín, en los centroamericanos del 78, por cierto, que allí Cuba ganó en fútbol, algo increíble, y fue maravilloso, porque los narradores decían contentos, ganó Cuba, decía el himno que más se ha escuchado en estos juegos, allí en Medellín. Yo aproveché el viaje para hacer una investigación sobre las causas de la muerte de Carlos Gardel. ¿Cómo había muerto Gardel el 24 de junio de 1935?
y cuando estuve en Barquisimeto en el 82 en un campeonato mundial de béisbol juvenil, allí en Barquisimeto, que es la capital del estado Lara, que es la capital musical de Venezuela, que es la ciudad de los crepúsculos, y ahí estuvo 2 veces Simón Bolívar, y ahí estuvo también José Martí, escribió sobre Barquisimeto y la costumbre de los indios de colocar piedras en las tumbas. Quiere decir que el periodismo, la cultura es infinita y depende del amor que le pongamos a esta noble profesión, que es la profesión de aquel hombre a quien estamos rindiendo honores hoy, Carlos Bastida. Gracias. Gracias, maestro, por su extraordinaria experiencia, por las enseñanzas que está compartiendo con los ecuatorianos, con los universitarios de la Universidad Técnica del Norte y con los periodistas. Vamos a solicitar a los periodistas asistentes que tienen la posibilidad de hacer preguntas al maestro. Esta es Radio Habana, Cuba, transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. Enseguida, un fragmento del discurso del compañero Fidel Castro, dada el 1 de mayo del año 2000. Don Pedro Martínez, realmente, cuando hablan de Cuba, a pesar que no conozco, todavía se me hinchan las venas de alegría, porque desde que fui niño y hasta hoy día, escucho todos los días Radio Habana, Cuba, en onda corta. Siempre yo ando, les decía a mis estudiantes ayer, siempre yo ando con mi radio de onda corta, y les decía yo ayer a los estudiantes, ¿cuál es la noticia que más les ha impactado? Claro, el ciclón en el sur de China. Entonces, mire, cómo la gente, los estudiantes de ahora no conocen que es un radio en onda corta, porque el radio que todavía tengo, que era de mi padre, hecho, elaborado, construido en Alemania, un Telefunke, todavía yo lo tengo como reliquia. Y alguna vez yo quisiera estar en su Radio Habana, Cuba, porque desde que tuve uso de razón, desde los 4 años, yo ya oía Radio Habana, Cuba, y mi padre siempre me lo decía que tenía que yo escuchar. Y lo que más me gusta de Cuba es su música, que alguna vez hice un programa en la radio universitaria, y yo siempre transmitía, y los compañeros universitarios, los compañeros profesores, esperaban el día viernes en la noche. El programa se llamaba Sofrito, el programa espectacular de los viernes en la noche. Ajá, les decía, me estaban esperando, ¿no? Y ahora sí, don Guillermo Portavales con Guajira, y les hablaba de la historia de ellos, de Celina y de Utilio, del Máximo Francisco Repilao Muñoz con Pay Segundo, Ibrahim Ferrer, que acaba de morir también. Les hablaba también de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, y uno de los más grandes flautistas que tuvo y tiene Cuba, José Fajardo. Entonces yo quisiera, don Pedro, que toda esa música nos haga llegar aquí a la radio universitaria, y los videos de las orquestas y conjuntos que tiene Cuba para transmitir por la radio y la televisión universitaria, porque es la única que transmite cosas que verdaderamente valen a las personas. Y yo quisiera también estar algún rato en su emisora para ver cómo es lo que transmiten ahí. Y alguna vez el señor rector que está aquí, le dije que compre
los transmisores en onda corta, ya me lo dijo, estamos esperando, algún rato tenemos que hacerlo. Y tenemos que transmitir, porque la universidad, como ya está en el proceso de autoevaluación y acreditación, y también una universidad bilingüe, tenemos que transmitir en 20 idiomas para que nos conozcan al Ecuador y al mundo y a nuestra universidad en todo el mundo, tal como lo conocen a mi Cuba querida. Gracias. Bueno, la verdad me da mucha alegría escuchar ese testimonio y les cuento que el año pasado, cuando estuve en Puyo, camino a Ambato, hice escala en Chel, Pastaza, y allí un octogenario que fue a Cuba a celebrar el 50º de su boda y nos llevó un regalo de madera de balsa, me enseñó su casa y tiene 3 radios, y los 3 radios los tiene puestos en Radio Habana, Cuba. Pero lo más bonito es que ese hombre trabajó toda la vida, me dijo, con los gringos de la Chel. Y sin embargo, defendió y se peleaba defendiendo a Cuba. Yo les voy a decir una cosa, el tema de Radio Habana, Cuba, en su momento es bien interesante. En las cárceles de Estados Unidos oía Radio Habana, Cuba, Rafael Cancel Miranda. En la cárcel en Uruguay oía Radio Habana, Cuba, el general Líber Sereñi. En el campo de concentración en Chile oía Radio Habana, Cuba, Luis Corbalán. Hay mártires, personas que han sido asesinadas, sobre todo la dictadura de Stroessner en Paraguay, la dictadura de Somoza en Nicaragua, por oír Radio Habana, Cuba. Porque Radio Habana, Cuba transmitía siempre el mensaje, no solamente de Cuba. Ahí estaban las canciones de Carlos Puebla, por ejemplo, ¿verdad? Carlos Puebla, que fue el primer cubano pintado por Osvaldo Guayasamín en Quito. Pero sobre la música le digo que modestamente le he entregado al rector un CD con 20 piezas famosas de Cuba. Muy poco, yo sé, es poco. No, pero hay todas las posibilidades. También traje unos 6 minutos con imágenes que pueden ser utilizadas por la televisión sobre Carlos Bastidas, etc. Yo creo que lo más importante es comprobar, y la referencia suya al radio Telefunken y a la colocación de antenas de onda corta nos lleva de nuevo al tema de experiencias y retos de la comunicación social. ¿Por qué? Porque los transmisores de onda corta son bien costosos, son también altamente consumidores de petróleo. En su momento, en su época, la única vía era esa, la onda corta, los transmisores de onda corta, famosos en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Nosotros, Radio Habana, Cuba, los primeros transmisores los compramos en Suiza, eran los Brown Boveri, y ya hemos sustituido, porque son obsoletos muchos de ellos, y ahora tenemos modernos transmisores chinos que son mucho más pequeños, pero lo más importante de eso son los campos de antena para poder llegar con el mensaje al exterior. Ahora, les digo una cosa, en la página web, a través de internet, ya hoy puede tener audio real, y yo que disfruté antier el viaje a Ambato y llevaba mi radio y oyendo Radio Habana, Cuba por la banda de 22 metros, pero también por 19, 31, 25, pero la que mejor que oía era 22 metros, banda de 22 metros en 13.800 kilohertz. Sí le digo que hoy no es igual los jóvenes de hoy. Cuando tú eras joven, tu padre seguramente compró el radio, y el radio era lo fundamental. A mí me pasó lo mismo, pero hoy lo fundamental son las computadoras. Si algo hay que hacer es no perder la perspectiva
de que la radio de onda corta sigue teniendo su papel. Las transmisiones de onda corta también, porque hay mucha gente que no tiene internet, pero ya existe internet y audio real. Y por tanto hay que trabajar porque, por ejemplo, hay países desarrollados, Estados Unidos, donde la mayoría de la gente tiene computadora, que no es la situación de otros países. Yo le agradezco muchísimo ese mensaje que usted dio. Me acordé cuando dijo Radio Habana Cuba, de las voces que identifican al Radio Habana Cuba, Fernando Alcorta y Lilia Rosa López. Y ahora, si has escuchado en estos días, Radio Habana Cuba preparó un spot muy bonito en homenaje a Carlos Bastida y sacó Radio Habana Cuba del programa que yo les traje también a la radio, un pequeño segmento de Teté Puebla, la joven de 16 años que conoció a Bastida, y es un mensaje magnífico, porque a veces en un mensaje de segundo se pueden decir muchísimas cosas. Así que bueno, le doy las gracias por ese testimonio tan bonito que me llega al corazón y me recuerda a Benjamín Carrión. Y ojalá cuando vaya el rector o algunos de ellos yo voy a mandar copias de la entrevista que le hice a Benjamín Carrión en 1980, y donde él, entre otras cosas, me habla de Unamuno, pero me habla también de cómo oía Radio Habana Cuba en Santo Domingo de los Colorados. Una cosa muy bonita. Y hoy aquí hay todavía miles de ecuatorianos que siguen escuchando Radio Habana Cuba, y bueno, afortunadamente tenemos cada vez más una América Latina distinta. No estamos ya para bien en aquella época en que yo llegué al Ecuador y en aquella en que estuve en Chile, cuando Estados Unidos logró que todos los países de América, excepto México y Canadá, rompieran con Cuba. Ahora, quien está aislado en América y en el mundo y en una gran crisis económica es el imperio.